En esta cobertura especial que Canal Antigua hace de la transmisión de mando presidencial, en la cual Jimmy Morales habrá de convertirse en el 10º gobernante de la era democrática en nuestro país. Hoy vamos a presentarles una entrevista con Reni Bake, nuestra analista en temas de economía y finanzas. Reni, bienvenida, gracias por acompañarnos. En el Teatro Nacional todavía no se encuentran las personas suficientes y sobre todo no han llegado los diputados para que se instale la sesión que la nueva legislatura ha arrancado hoy en el hemiciclo del Congreso de la República, en el Palacio Legislativo. Nos da tiempo entonces para conversar un poco respecto del panorama económico y financiero que encuentra el nuevo gobernante. Si yo te preguntara a ti cuáles son los tres apremios más relevantes que va a enfrentar Jimmy Morales en el corto plazo en materia de economía y finanzas, ¿cuáles mencionarías? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Realmente creo que lo más apremiante para Jimmy Morales son las finanzas públicas. Creo que la situación del presupuesto, la situación de lo que hay de disponibilidad en la caja para que el gobierno pueda comenzar a pagar las cuentas es sumamente limitada. En el contexto internacional, la situación económica está bastante bien. El precio del petróleo que tanto nos golpea va para abajo. El precio del petróleo está más o menos por $30. Eso nos dice que se va a mantener estable el precio de la gasolina, de los combustibles, y eso es un buen mensaje para nosotros. Y luego, el tema del combate a la corrupción significa también que se pueda liberar dinero que está tal vez mal utilizado en el presupuesto nacional para enfocarlo en aquellas necesidades que son tan urgentes como es salud, educación y seguridad para los guatemaltecos. Reni, pero te interrumpo ahí justamente. Me parece que la ciudadanía tiene una gran expectativa respecto de que el combate a la corrupción signifique en el corto plazo liberación de dinero. Liberación de dinero y mejor manejo de fondos, mejor margen de manejo de fondos para el Estado. Y eso habitualmente no sucede así. Es decir, reducir, por ejemplo, el volumen de pagos que se hacen desde el Estado a aquellas plazas, solo por mencionar uno de los casos de corrupción, a aquellas plazas que están ocupadas por amigos o por compadres o por correligionarios del régimen anterior, eso toma tiempo, no se hace de manera inmediata y es difícil incluso que en el primer año de ejercicio financiero pueda verse un resultado concreto. Y me permiten agregar un ejemplo más a la explicación de Juan Luis. Vimos que en el caso de la línea se da un golpe a una estructura que tenía cooptada la captación de impuestos, pero de acuerdo a las autoridades no se ha percibido monetariamente el efecto de la captura de los dirigentes de la línea. Creo que eso tiene que ver con el diseño de la SAT y el tema de la persecución, porque no hemos visto que se estén yendo a perseguir a los grandes corruptores. Se ha investigado a algunos empresarios de la 19 calle, pero no estamos mirando los grandes casos. Y al final, yo te diría, si Jimmy Morales no va y golpea la corrupción y comienza a limpiar dentro del propio Estado, en este caso el Ejecutivo, que es su responsabilidad para liberar dinero para poder pagar las cuentas de las necesidades de los guatemaltecos, la va a tener un poco complicado. Y yo también me enfocaría en que el legislativo, que es al final el que aprueba el presupuesto, también hay que ponerle un poco el ojo, porque si el presupuesto que asignó el legislativo ya lleva un cierto marco y una cierta limitación, la pregunta es cuál es el margen de maniobra que pueda hacer Jimmy Morales. Entonces hay que ver las dos cosas, ponerle el ojo al legislativo y ponerle el ojo al ejecutivo. Hay una información que circula precisamente en legislativo a partir de mediados de la semana pasada y tiene que ver con ese punto que tú señalas. Aparentemente FCN Nación, que es el partido de gobierno, el partido que impulsó a Jimmy Morales a la presidencia de la República, tiene interés en presidir la Comisión de Finanzas. De llegar a presidirla, aparentemente ellos promoverían ciertas modificaciones al presupuesto general de la nación. La primera pregunta ¿es esto factible? Y la segunda es, si es factible, ¿qué capacidad tienen de maniobrar en ese presupuesto? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué puede suceder? Primero, si se logran hacer los cambios dentro del presupuesto nacional para enfocarnos en salud, seguridad, educación, el combate a la corrupción, y por el otro lado es la parte de lo que se suele hablar de la luna de miel de los primeros 100 días, de cuál es la capacidad de ejecución que ellos tienen. La pregunta es cómo van a hacer los cambios al presupuesto, en qué se van a enfocar, si están solicitando que la Comisión de Finanzas haga esos cambios al presupuesto y obviamente cómo van a ejecutar, porque al final
si no se lanzan mensajes claros a la ciudadanía y la ciudadanía no comienza a mirar esos cambios, aunque sea tímidos, dentro de 6 meses, un año, el desencanto va a llegar rápidamente. ¿Es previsible una reforma tributaria en el corto o mediano plazo, Reni? Es muy probable. Y aquí hay dos situaciones. Por un lado, hay sectores que están pidiendo exenciones fiscales, como es el caso de la maquila de no pagar impuestos. Y por el otro lado, ¿qué tan presentable sería ante la ciudadanía que estamos pagando ya impuestos, que estemos nosotros subiéndonos las cuentas o la situación subiéndonos los impuestos a nosotros? Ahí tienen que decidir, o le quitan los impuestos a unos, o le quitan los impuestos a todos, o le suben los impuestos a todos. Pero no pueden, por un lado, quitarle los impuestos a unos y subirnos los impuestos a los demás, porque sería muy mal recibido desde el punto de vista político y ante la opinión pública que a ciertos sectores se les esté quitando los impuestos y se nos esté subiendo los impuestos a los demás. Porque la realidad es que el gobierno que está entrando va a tener una crisis económica, fiscal de corto plazo. O sea, no, me han dicho que no hay dinero en las gavetas para pagar sueldos y salarios de los próximos 3 meses porque no está la situación bien clara exactamente y que no tienen dinero. Reni, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión especial del Canal Antigua. Mucha suerte a lo largo de esta jornada, que es especial para los guatemaltecos porque es la de transmisión de mando. Y aquí en la cobertura especial que desarrollamos en el Canal Antigua vamos a entrar en contacto por la vía telefónica con la secretaria general del Ministerio Público. Ella es Mayra Vélez. Buenas tardes, licenciada Vélez. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a esta cobertura especial del Canal Antigua. Y la pregunta inicial para usted es que hemos tenido conocimiento de acciones específicas de parte del Ministerio Público en contra de personas que han dejado de estar cubiertas por el derecho de antejuicio al dejar su curul en el Congreso de la República. ¿Podría usted describirnos cuáles son esas acciones y contra quién se han desarrollado? Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes y a los televidentes. Efectivamente, pues el Ministerio Público en su momento había iniciado procesos de antejuicio contra algunos diputados que el día de hoy ya dejaron de pertenecer al organismo legislativo, y el Ministerio Público está realizando las gestiones para el arraigo correspondiente, lo cual nos permite asegurar su presencia en el país para atender la investigación que nosotros estamos llevando. Las acciones son en contra de 10 exdiputados. ¿Es esa la cifra correcta? ¿Podría usted decirnos qué tipo de acciones son las que se están planteando? Sí, es correcta la cifra, son 10 exdiputados, y las acciones que estamos planteando en este momento es la solicitud de arraigo que se está haciendo efectiva ante la Dirección General de Migración. Ello nos permite a nosotros asegurar la presencia de ellos en la República de Guatemala para que enfrenten la investigación que lleva en curso el Ministerio Público. Muchos de esos diputados o algunos de ellos están acusados de delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias, y la pregunta acá es, dado que estos cargos han llevado a prisión a otros actores en el pasado, ¿podemos pensar inminentemente en la petición de encarcelamiento de estos exdiputados ahora? En este momento lo que estamos haciendo es la petición del arraigo, en virtud que, como ustedes saben, y un poco para ilustrar a la población, el antejuicio nos limita como institución investigadora a hacer algún tipo de investigación en contra de los dignatarios que tienen derecho a ese antejuicio. En este momento, como nosotros teníamos esa limitante, solo la gestión ante la Corte Suprema de Justicia, en este momento, como están en curso las mismas, lo que se hace es proceder a la solicitud del arraigo y, como les decía hace un momento, también a la ejecución en el mismo ante la Dirección General de Migración, quien a partir de la fecha que lo recibe es la responsable de velar por que se cumpla el mismo indicado por la jueza, y en el transcurso de este tiempo empiezan las investigaciones que nosotros tenemos en curso. Mayra Vélez, no sé cuánta información puede usted proveernos específicamente de cada uno de los casos concretos. Yo voy a mencionar 2 para arrancar. ¿En qué consisten las acusaciones en contra de Emilene Mazariegos y en qué consisten las acusaciones en contra de Daniela Beltranena?
En ambos casos es un tráfico de influencias por diferentes denuncias que presentó la ciudadanía, que como es sabido para todos, las denuncias anónimas y las denuncias de la ciudadanía en general a nosotros nos aportan mucho para poder iniciar investigaciones de oficio. En estos dos casos hay dos denuncias específicamente de una ciudadana, es una abogada, no me recuerdo en este momento el nombre, en contra de la exdiputada Daniela Beltranena, y en contra de la exdiputada Milena Mazariegos también hay denuncias, pero esa fue por medio de los medios de comunicación que dieron origen a solicitar los antejuicios. Entonces ahora ya nos corresponde a nosotros, al haber quedado ellos sin inmunidad, proceder a realizar la investigación por los medios idóneos correspondientes para establecer técnicamente y poderlo sostener ante un juez la posible comisión del delito en primer momento de tráfico de influencias. Sin embargo, el curso de la investigación nos podrá determinar si eso es así o hay más delitos. Mayra Belis, a los nombres que han mencionado y de los cuales ha contado se une el de el exdiputado Cudi Rivera, el de Baudilio Ichos y el de Mario Rivera. ¿Nos puede contar brevemente de qué delitos se les acusa? Porque son ellos quienes precisamente enfrentan cargos mayores, incluso de criminalidad organizada. Es correcto los tres nombres. En el caso del exdiputado Baudilio Ichos, ustedes recordarán que él está sindicado por el caso de Chiquimula. En el caso del diputado Cudi Rivera, por el caso de la denuncia presentada por la ex magistrada Claudia Escobar. Y en el caso de Mario Rivera, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y otros activos. Eso es preliminarmente porque el Ministerio Público hace una preliminar en cuanto a lo que debe investigar. El curso de las pruebas, de las evidencias, obtenidas nos va dando la confirmación o no, o la adición de otros delitos. Sin embargo, es el juzgador al final quien determina qué es el que se les va a imputar finalmente. Pero en este momento esa es la situación. Gracias, Mayra Belis, secretaria general del Ministerio Público, por concedernos esta entrevista. Hemos conversado con la funcionaria del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República respecto de esas acciones preventivas que ha desarrollado ya el MP en contra de 10 exdiputados para asegurar su presencia en el país ante las acusaciones y los procesos que se abren en contra de ellos. Una vez que han perdido su derecho al antejuicio, el Ministerio Público puede desarrollar ampliamente las investigaciones para establecer si tienen o no motivos para ser llevados a juicio, a proceso penal. Vamos de inmediato, Claudia, con nuestros compañeros Juan Carlos Sandoval y Michelle Mendoza. Ellos se encuentran en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en donde habrá de desarrollarse la transmisión de mando entre Alejandro Maldonado Aguirre y el presidente electo Jimmy Morales.